Un cordial y afectuoso saludo a esa gran audiencia del programa por el Facebook Universidad del Aire, que se transmite de lunes a lunes, de 12 a 13 horas. Ustedes lo único que tienen que hacer, compañeros, es ingresar al Facebook y poner las palabras Universidad del Aire. Estamos en un nuevo programa porque los profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil siguen siendo perjudicados. Estamos lunes a lunes reiterando y luchando porque no se sigan marginando en sus pagos justos a los compañeros profesores jubilados de la Universidad de Guayaquil, que es la principal audiencia de este programa, aunque también nos dirigimos a los profesores activos, a los profesores primarios, secundarios y al público en general. Lunes a lunes venimos haciendo este comentario principal porque la jubilación complementaria cada vez está más distante. Pero no porque no tengamos el derecho nos asiste. Ya lo hemos reiterado hasta la saciedad. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, hay una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Existen unos y otros documentos jurídicos que nos facultan cobrar la jubilación complementaria a los docentes de la Universidad de Guayaquil. Lamentablemente no existe la voluntad, sobre todo de los analistas de la universidad, que emiten criterios y emiten dictámenes que nos perjudican. El día de hoy hay una carta al Universo de una compañera profesora jubilada. Inclusive ella se encuentra entre los que no tienen ningún problema para que se les pague la jubilación complementaria, porque ella se jubiló en el año 2014. Propuso ella un recurso de protección. El recurso de protección a Matilde, y perdonen que diga el nombre públicamente porque está en Diario El Universo el nombre de ella, a la doctora Matilde Cornejo, el juez constitucional le concede el derecho. ¿Y qué es lo que le correspondía a la universidad después de esa acción de protección planteada conjuntamente con nosotros? A ella le concedió el derecho. ¿Qué es lo que procedía, compañeros y compañeras, profesores, jubilados de la Universidad de Guayaquil, público en general? ¿Qué es lo que procedía? Que la universidad ipso facto, es decir, inmediatamente comience a cancelarle los valores. Y ella lo explica hoy día en una extensa carta, y Diario El Universo, que no es tan así propicio a hacer estas publicaciones, pero últimamente también tenemos que felicitar públicamente al doctor Juan Marín Larreta, que ya va escribiendo varias cartas también en beneficio de los jubilados de la universidad y del país, porque el doctor Marín Larreta, inclusive así como el gobierno, dice, el gobierno ha entregado bonos, ha entregado dádivas. Entonces los profesores jubilados también merecemos por el 13 de abril un bono. Y no solo los jubilados, compañeros, también los profesores activos. Bueno, pero este primer comentario más bien tiene que, como punto central, es la defensa y la lucha que los profesores jubilados estamos siendo perjudicados con los fondos de reserva. Ya vamos nuevamente a reiterar el asunto de los fondos de reserva, ya lo hemos dicho lunes a lunes. Algunos profesores me dicen, compañero, ya es lo mismo, es que tenemos que seguir en la lucha. Estamos siendo perjudicados
también por el pago de la jubilación complementaria. Estamos siendo perjudicados por el pago de la compensación. Lo hemos dicho aquí, 17, 18 mil, 16 mil, 12 mil dólares. ¿Cómo puede ser posible que después de 40 años de servicio en la docencia universitaria, primaria y secundaria, nos concedan esta ínfima cantidad? Aunque a los compañeros profesores primarios y secundarios, vaya mi felicitación, porque ellos sí cobran los 53.100 dólares que como tope les corresponde. Y así debe ser también con los profesores universitarios. Vamos a tener también el día de hoy la presencia, aquí contamos con la presencia de nuestros contertulios semanales, el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón, que va a dar un saludo primario. Buenos días, respetable audiencia del programa Universidad del Aire, que lo transmitimos lunes a lunes y que está dirigido por nuestro maestro mentor Jorge Enrique Miranda. Bien, le damos gracias, la bienvenida a todos. Gracias por el saludo, licenciado. Y vamos ahora con el saludo breve nomás, porque el tiempo nos puede resultar corto, pues ya contamos hoy, en el SEC también con la presencia de un prestigioso médico de la localidad. Muy buenos días, estimados compañeros, audiencia que nos está sintonizando el día de hoy. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí para poder tratar temas muy relevantes y, como bien mencionaron anteriormente, tenemos a un invitado muy especial que también va a tratar temas de alta relevancia. El joven David Osvaldo Pacheco Florencia también se dirigió a ustedes. Como habíamos anunciado, contamos, ya va el joven David a dar lectura al currículum del doctor Ramón Villacrés Pastor, que viene haciendo algunos estudios en el campo nacional y en el campo internacional, y va a hablarnos hoy día sobre una temática que nos interesa a todos, que es el diagnóstico y tratamiento del dolor, pues tiene especialidad en eso, si mal no recuerdo viene de Argentina y de otros países también, recibiendo capacitaciones en todo caso. Vamos a recibir dentro de pocos minutos al doctor Ramón Villacrés Pastor, que dicho sea de paso, tengo también yo que antes de que el joven David lea el currículum de él, tuvimos la oportunidad con Ramón de dirigir la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil por tres periodos, y eso significó realmente un adelanto para la docencia universitaria. Ya habrá la oportunidad también de entrevistarlo en algún momento sobre la parte gremial, sobre la parte clasista, pero es importante decirle a la comunidad universitaria en general que con el doctor Villacrés inauguramos la canasta que se entrega en diciembre. La inauguramos. Yo tanto recuerdo que fuimos a hablar a una persona que iba a importar los pavos y todo eso, pavos, chancho y canastas, pues verdad, esas eran canastas, ¿no? Aunque ahora también se entrega la canasta porque es una buena canasta que ha mejorado últimamente, pero en todo caso lo importante es que desde esa época se institucionalizó para los profesores activos de la Universidad de Guayaquil la canasta navideña, y no solo eso, se realizaron sendos eventos culturales, sociales, deportivos. Bueno, ya habrá la oportunidad de tener también al doctor Villacrés como ex vicepresidente y presidente encargado también, y presidente también titular de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil. Vamos entonces con esta temática que es diagnóstico y tratamiento del dolor, que en el segmento médico, que lo vamos a institucionalizar, así como tenemos el segmento jurídico, lo vamos a institucionalizar, quizá a lo mejor no todos los lunes, pero a los 15 días, vamos a institucionalizar el segmento porque es importante que los compañeros jubilados también conozcan sobre esta temática que es importante, diagnóstico y tratamiento del dolor. Yo, antes de presentar al doctor Villacrés, vamos a leer brevemente su currículum, que es muy extenso, pero lo hemos reducido para que el joven David Pacheco pueda también hacer la presentación del doctor Ramón Villacrés Pastor. Doctor Ramón Villacrés Pastor, médico cirujano desde 1984 hasta la actualidad. Tiene un curso de posgrado de evaluación y tratamiento de dolor. Ha trabajado en hospital, lo hizo en Hospital Italiano Buenos Aires de Argentina. Una maestría en educación, diseño curricular. Docente titular principal de la Universidad de Guayaquil. Docente posgrado de microbiología y docente también de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
Sí, ese breve currículum del doctor Villacrés es mucho más, ¿no? Pero en todo caso es lo fundamental, es lo importante. Ahora sí, vamos con la intervención del doctor Villacrés. Bueno, doctor Villacrés, diagnóstico y tratamiento del dolor. ¿Y con qué se come eso? ¿A qué se refiere? Porque yo creo que dolor tenemos todos en algún momento dado. A ver, doctor, con el saludo de rigor a la gran audiencia del programa Universidad del Aire, a grosso modo explíquenos de qué se trata, ¿no? Gracias, Osvaldo. Un saludo a la audiencia del prestigioso programa Universidad al Aire. Un agradecimiento también a Osvaldo por la invitación, a los miembros del panel por la participación. Me parece interesante e importante la incorporación de la temática de salud en el programa, en virtud de que, además de que el programa se dirige a la sección de los jubilados, donde este tema que vamos a tratar ahora del dolor se constituye de una u otra manera en un signo importante de diagnóstico de enfermedades, también es importante abordarlo con la profundidad y la complejidad que este tema requiere. En efecto, tuve la oportunidad en el año 2023 de hacer un curso de posgrado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde estuve un año haciendo de manera puntual la especialidad del dolor. Si nosotros hablamos del dolor, nos podríamos referir de una manera general quién no ha sentido dolor en determinado momento de nuestra vida. El dolor se constituye de una u otra manera en un signo subjetivo, se convierte en un signo de alarma, se convierte de una manera u otra en una experiencia sensitiva, en una experiencia emocional, individual, particular, de algún daño que acontece, de un daño real o de un daño potencial. Cuando nosotros hablamos del dolor, solemos de una manera muy ligera resolver o solucionar el problema de la dolencia. En efecto, un paciente llega o un paciente presenta dolor y lo que tratamos es de superar el tema del dolor. Doctor, cuando vamos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿para qué nos dan las paracetamol? Para el dolor, dicen. Claro, para el dolor, exactamente. El dolor, el paracetamol es dentro de la escala de analgésicos, es un no opiáceo, un medicamento que se administra para el dolor, pero dentro de la escala de medicamentos o de fármacos que se administran para el dolor, se administran en base al dolor específico que se padece. En este caso, por ejemplo, el paracetamol, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, el diclofenazódico, el naproxen, el ibuprofeno, todos los medicamentos que conocemos o que usualmente hasta nos automedicamos, ¿no, verdad?, pertenecen a una línea específica de la escala del tratamiento del dolor. Esos medicamentos que usted acaba de mencionar tienen efectos secundarios. Todas las drogas, todos los fármacos no solamente que tienen efectos secundarios, sino que también tienen contraindicaciones, también tienen efectos adversos, y esos medicamentos de una u otra manera tienen mecanismos de acción que hay que considerar el tipo de paciente para poder administrar el medicamento de elección, porque definitivamente existen pacientes que tienen comorbilidades, es decir, que padecen de otro tipo de enfermedades comunes y muy frecuentes, como son la diabetes, como son la hipertensión arterial, como es la obesidad, como son problemas de insuficiencia renal u otro tipo de problemas en los cuales las drogas o los analgésicos en este caso deben ser medicados tomando en consideración todos estos puntos de vista para poder que el medicamento a elegir sea el medicamento adecuado y no provoque daños colaterales. De una u otra manera, en efecto, el dolor es muy complejo de abordarlo y nosotros pues cuando tratamos el dolor lo tratamos en base al órgano, aparato o sistema que se encuentre afectado. Existe una escala mnemotécnica muy usual dentro del estudio del dolor, una escala mnemotécnica
muy básica, ¿no? Dentro de las sinnúmero de escalas que existen para la valoración del dolor. Pero yo les voy a decir como para tener una idea en el contexto de lo que significa el dolor y su análisis y su complejidad. Esta mnemotécnica es una palabra mnemotécnica, Alicia es la palabra mnemotécnica. Es un nombre femenino etimológicamente griego que significaba verdad. Lo asimilaron con el dolor porque lo que tratamos de buscar en el dolor es la verdad del dolor. ¿Qué tiene que ver con Alexa? Nada tiene que ver con No, Alexa. Alexa Yo pongo no, Alexa y le digo, defíname el dolor y me lo define, doctor. Alexa, es para darle el tono al programa, ¿no? Para que no se ponga así tan tensa la gente, porque el dolor es el dolor. ¿Quién no ha sufrido un dolor? Pues no. Continúe, doctor. Disculpe la breve interrupción, ¿no? Entonces, hablando de ese término, esta palabra, si nosotros la describimos letra por letra, para analizar el dolor, entonces nosotros, por ejemplo, empezamos Alicia con A. ¿Y qué quiere decir A? A quiere decir la aparición. ¿Qué es la aparición? El dolor puede ser agudo o crónico, es decir, que tiene una duración que puede ser menor de 3 meses o superior de 3 meses en adelante, que en este caso le da cronicidad. ¿Hay dolores de esa magnitud? Por supuesto, hay dolores O crónicos, sea, como por ejemplo pacientes osteomioarticulares como la artritis, la artrosis, la fibrosis reumática, que son dolores en ese aspecto. Hay dolores para toda la vida. Hay dolores migrañosos, hay dolores de cefalea en el aparato neurológico que son por siempre. Hay dolores en las pacientes ginecológicas como las dismenorreas o los trastornos por ovarios poliquísticos o problemas propios del aparato genital, que son dolores crónicos. Los dolores crónicos son dolores que superan etapas, es decir, superan más de 3 meses, y de hecho hay cualquier o un sinnúmero de patologías en las cuales los pacientes cursan con dolores de cronicidad muy larga, ¿no, verdad? Además, por ejemplo, el dolor oncológico, los dolores ocasionados en el aparato. A ver, explíquenos, mi querido doctor, disculpe la audiencia y particularmente yo, ¿a qué se refiere el dolor oncológico? El dolor oncológico es un dolor relacionado directamente con las patologías neoplásicas tumorales, los cánceres en específico. Ah, con ¿no? el cáncer. Sí, en ese aspecto, ¿no? Entonces el dolor está presente de una u otra manera, como describía yo esta mnemotécnica de la palabra Alicia. A significa aparición. Aparición es agudo o crónico. ¿Ya? Después la siguiente palabra, la siguiente letra es L. L. Y la L significa la localización del dolor. Porque es importante saber dónde está localizado. ¿Y cómo vulgarmente nosotros decimos, me duele todo el cuerpo? Bueno, ese es un tema de un dolor generalizado, pero específicamente tiene que haber un origen de un dolor donde se inició. Posteriormente el organismo se descompone, ¿no, verdad? Pero el dolor tiene un sitio original de origen, en este caso la localización que se llama, ¿no, verdad? Si usted dice, por ejemplo, me duele la cabeza, me duele la zona de la frente, dice usted, o me duele la parte posterior de la cabeza. O me duele el pecho. O me duele la boca del estómago, dice usted. ¿El estómago tiene boca? Claro, me duele por decirle para que la audiencia... se prepara ya mismo el licenciado Chamayán, que también va a hacer una pregunta. La audiencia conozca, ¿no? La parte inicial del estómago, que es el epigastrio. Generalmente en los pacientes que sufren gastritis o que sufren úlceras, generalmente sienten un dolor de tipo ardor allí, ¿verdad? Entonces refieren. Es decir, que el dolor puede estar en cualquier órgano, aparato o sistema. El dolor no es patrimonio de un órgano aparato, el dolor es patrimonio de todos los órganos, aparatos y sistemas, que incluso en el área odontológica, el dolor odontológico es un dolor de muela, por decirle, o un dolor por una carie, y es un dolor en este caso. Me acaban de extraer, mi querido doctor, y le comunico a la audiencia, me extrajeron la muela del juicio, y verdad que me dolió. ¿A qué se debe eso? Perdió el juicio. Claro. Porque perdí el juicio, Bueno, y un abogado que pierde el juicio. Ahí yo creo que ya el abogado, si pierde el juicio, ya estamos prácticamente ya descabezados en este caso. Entonces, mire, hablaba de la aparición... Estamos con las letras, ¿no? Sí, hablamos las letras para poder... ¿Cómo era la letra? Alicia. No era Alexia, no, Alicia. Alexa es Alicia. Alicia. L es localización. La I es irradiación. Porque el dolor también se irradia, es decir, que tiene un punto, pero se puede irradiar hacia otro lugar. Es decir, puede iniciar el dolor, como le mencionaba hace un momento, en un sitio específico, y puede tener irradiación hacia los lados, hacia atrás, o todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya está la I. De ahí viene la C, que es características del dolor. Entonces el paciente le refiere la característica del dolor y le dice, tengo presión, el dolor es tipo ardor,
el dolor es tipocólico, el dolor es punzante, el dolor es opresivo, el dolor es pulsante. El paciente mismo le explica a usted la característica del dolor y eso a usted le da un indicio también del dolor, bajo cómo lo tiene que evaluar clínicamente. La siguiente sería, la C es características, es decir, dolor, ¿qué tipo de dolor es? La siguiente, la I, es la intensidad del dolor. Wow. ¿Por qué? Porque el dolor tiene una intensidad. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave. Pero como el dolor es subjetivo, el que siente es el paciente, pero el médico no sabe cuánto es el dolor. El médico le puede decir, me duele mucho. Pero ¿qué es mucho para usted o qué es mucho para mí? ¿No? Entonces nosotros, por ejemplo, hay muchas escalas, pero le voy a decir una escala para medir la intensidad del dolor básica, por ejemplo. Yo le pongo una escala numérica al paciente de 1 a 10 y le digo al paciente, señáleme con el dedo de 1 a 10 cuál es la intensidad de su dolor. Y si el paciente me señala 10, significa que es un dolor insoportable, pues, ¿no? Si el paciente me señala 4, significa que es un dolor mediano o moderado, significa 6 o 7 o 1 o leve. Entonces, también hay maneras de poder uno evaluar la intensidad del dolor, que es fundamental. Y finalmente, la última palabra, la A, que significa que el dolor puede atenuarse o puede complicarse. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un dolor puede complicarse con el movimiento. Entonces el paciente tiene dolor y dice, doctor, yo me muevo a la derecha, me duele, me muevo a la izquierda, pero si estoy quieto no me duele. Doctor, yo no tengo dolor, pero cuando camino no se me quita, cuando camino se me presenta. Es decir, existen determinadas características también de aparición del dolor o características que ponen el dolor mucho más complejo. Esta mnemotecnia elemental, ¿no, verdad?, es para adentrarnos en la profundidad del dolor. Porque usualmente, ¿qué hace el profesional médico? Lo único que hace, el paciente llega con dolor, coge la receta, le receta, porque quiere quitarle el dolor. Y está bien, yo no digo que no está mal, está bien, porque todos queremos que nos quiten el dolor. Pero nunca analizó el dolor en su dimensión. Porque el dolor agudo se puede hacer crónico y puede traer otros tipos de complicaciones. Esa es la escala, agudo, crónico. La escala del dolor, pues, se basa en base a la aparición, puede ser agudo o crónico. Si usted tiene un dolor agudo, pues puede ser solucionado pronto, en el transcurso de qué sé yo, por ejemplo, si usted tiene una caída y tiene un traumatismo en una pierna, ¿no, verdad? Usted no se le va a quitar el dolor al día siguiente, pues el dolor se le va a quitar posteriormente en 2 o 3 semanas que la pierna recupere su estado normal. Eso es un dolor agudo, que está dentro de plazos, que se establece en la recuperación. Pero si el dolor ya es crónico, ¿no, verdad?, y ya el dolor pasa de 3 meses a 5, 6, 7, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y X cantidad de tiempo, entonces ya la cronicidad es diferente. Los tratamientos son diferentes. Los fármacos, hay que tener mucho cuidado en la administración de los fármacos, porque los fármacos, como dijo el abogado Pacheco, los fármacos también producen efectos colaterales, efectos adversos, contraindicaciones que pueden ser perjudiciales en el momento de la administración. Pero hay ciertas drogas, doctor, yo he escuchado. Y disculpe mi ignorancia antes de que el joven David, aquí los jóvenes también tienen opción a la pregunta. Por supuesto. Ya le vamos a dar, porque está que me pide la palabra el joven David, le encanta hablar, creo que se parece al padre, ¿no? En todo caso, hay ciertas drogas que calman el dolor, ¿no? Pero yo he escuchado así drogas que aparentemente no son de venta libre. Claro. ¿Y eso por qué, doctora? Bueno, como yo le mencionaba hace un momento, a la misma Organización Internacional del Estudio del Dolor y la Organización Mundial de la Salud establece dentro del mundo de los analgésicos, porque los analgésicos son los que se encargan del alivio del dolor, dentro de los analgésicos hay escalas. Entonces hay una escala, por ejemplo, hay 3 escalas básicas, ¿no? La escala elemental, que es la escala de los medicamentos que hace un momento le mencionaba, que nos recetamos comúnmente todos, o que la vecina, o que el vecino, o que el amigo nos dice, tómate esta pastilla que a mí me hizo bien, y eso me resolvió, ¿no? Y a veces pasa así, tú dices, me tomé esto y no me hace nada, entonces viene el abogado Pacheco y le dice, no, tómate esta, que esta es buena. Pero el abogado Pacheco es para él que le hizo bien, pero usted no sabe si el abogado Pacheco... Pero yo me refería, doctor, heroína, morfina, no, ya, vamos ese tipo de drogas, ¿no? Vamos a eso. Porque ese es el primer nivel, el nivel básico de cierto tipo de fármacos. Pero hay un siguiente nivel que se llama las drogas, los opiáceos débiles. Dentro de los opiáceos débiles hay un mundo de drogas. Por ejemplo, el clocidol, el tramadol, la ibuprofenorna y varios otros, la codeína.
Y hay otro nivel, doctor, abogado Pacheco, que es el nivel de los opiáceos fuertes. Ahí está la morfina, ahí está el fentanilo, ahí está la codeína, la hidroxicodeína, ahí está la metadona. La marihuana, ¿no? Y la marihuana. La marihuana también se la ha tratado como alivio del dolor, doctor. Claro. ¿No? Yo la he revisado dentro del mundo del estudio del dolor. También la marihuana tiene unos efectos también bondadosos en cierto tipo de tratamientos. De una u otra manera, tenga claro y establecido que todas las drogas se derivan de una u otra manera de las plantas. Es decir, que la droga sintética, como por ejemplo, ¿por qué se llaman drogas opiáceas? Porque son derivados del opio, y el opio es derivado de la morfina, es la sustancia elemental, pero de ahí sintéticamente y químicamente son fabricados, y usted tiene la morfina por vía oral, tiene la morfina por vía inyectable, tiene la morfina por vía de pastilla, por gotas. Y a los pacientes, en determinado tipo de casos, por ejemplo, pacientes crónicos, como en el caso de pacientes con cánceres, se le hace ya drogas como la paracetamol, eso ya no le hace absolutamente nada. Entonces se utilizan tratamientos mucho más agresivos, como son los opiáceos fuertes, como está la línea de la morfina, la línea de la metadona, la que le mencionaba, el fentanilo, que incluso son drogas que hay que manejar también la adicción, porque son drogas adictivas también, ¿no, verdad? Porque las drogas también producen tolerancia o producen adicción. Y la adicción también es un tema complicado, porque la adicción, como una adicción a una droga o una adicción a un determinado al alcohol, qué sé yo, producen también daños posteriores que pueden ser fatales. Doctor, el tema es, la verdad que es fabuloso, porque nos va a dar la opción a que a lo mejor haya una segunda versión. Pero vamos a darle también este paso a la juventud. La juventud también siente dolor, me imagino, porque está que me pide la palabra el joven David Osvaldo. Doctor, muchísimo gusto. Muy interesante todo lo que usted ha conversado, y aquí tengo una consulta que me ha surgido escuchando su comentario. Y justamente hablando acerca del dolor, ¿qué es lo que ocurre? También la importancia de que el propio paciente, cuando esté siendo diagnosticado, sea completamente honesto e intente ser lo más claro posible, porque puede decirle, siento dolor, como usted bien mencionó, pero claro, es algo bastante amplio. ¿Sientes dolor? ¿Dónde? ¿Cuánto te duele? ¿Cómo te duele? ¿Por qué te duele? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste para tener ese dolor? Y creo que también hay ocasiones en las que los propios pacientes, o no es que no sepan cómo se ha originado el dolor, o quizás no quieren contarlo, o son un poco tímidos, o hasta cierto punto puede ser también que desconocen, que digan simplemente, no, yo me desperté, yo estaba bien, hasta ayer estaba tranquilo, bailé, fui por aquí, por allá, y al día siguiente me desperté y me duele la pierna, me duele la espalda, la cabeza, no hice nada extraño, y ellos se preguntan por qué. Entonces aquí creo que también es muy importante el tema del diagnóstico del paciente, y aquí otra duda que también me gustaría conectar con esta temática. Por supuesto, y es que considerando la época digital, que es en la actualidad, inclusive este programa, recordemos que es en un medio digital, la intervención de la IA, la inteligencia, es bastante común ya a día de hoy. Y claro, yo consulto, ¿para ustedes los médicos es una herramienta útil a la hora de diagnosticar, o es una herramienta que no la consideran al momento de elaborar el diagnóstico? Como mencionaba, estimado amigo David, hay algo muy claro y fundamental, ¿no? La medicina se basa fundamentalmente en la semiología y en la clínica. ¿Qué es la semiología y la clínica? Es el abordaje profundo, detallado, el examen físico al paciente, ¿no? Como usted mencionaba, puede tener el dolor de mañana, de tarde, puede ser de intensidad mediana, puede ser duradero, no. Quiere decir que el médico tiene una responsabilidad clínicamente de analizar el dolor, ¿no, verdad? Ya una vez que clínicamente analiza el dolor, él tiene un diagnóstico presuntivo del dolor. Ahora, usted tiene que también, si usted hay un órgano afectado, entonces usted tiene que valerse de exámenes complementarios, porque si hablamos de una artritis, de cualquier tipo de dolor, podemos hacer exámenes complementarios, radiografía, resonancia magnética, tomografía axial computarizada. Ahora la tecnología, ¿no, verdad?, nos ha brindado un campo tan extenso que nos permite que el diagnóstico sea más certero, más efectivo, porque eso es lo que queremos, llegar a un diagnóstico efectivo. El problema del dolor no es quitarle el dolor en función de que ya el paciente no salga del síntoma o del signo que tiene. El problema del dolor es combatir la causa del dolor. Es decir, si yo le combato la causa del dolor, él ya no le vuelve a dar dolor nunca más. Pero si yo le doy algo paliativo, en este caso un medicamento, le quito el dolor nada más temporalmente, pero posteriormente, si la causa persiste, el dolor continúa. Si usted le duele la muela y usted se toma un analgésico, ¿no, verdad?, le quita el dolor de muela. Pero claro, mientras dure el efecto del analgésico.
Pero ¿cuándo le va a quitar el dolor de muela definitivamente? Si la muela ya no tiene reparación, tiene que extraerse la muela, ¿no? ¿Verdad? Así como yo me saqué la muela del juicio. Claro. A ver, el licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón, contertulio de este programa Universidad del Aire. Bueno, él sufre de dolores, pero que ay, Dios mío santo. ¿Qué tipo de dolores? ¿Psicológicos también? No, ya vamos a hablar sobre tiene que venir ya mismo también un psicólogo y un psiquiatra tenemos aquí vamos, este programa, perdónenme, este programa va a tener variedades. Los dolores afectivos inclusive consecuencias mucho más inclusive graves. Pedrito, ya prepárese para la primera pausa, Pedrito. Viene la pregunta del licenciado Luis Nelson Chamaidán y Villón. Sí, doctor Ramón Villacrés. Generalmente en los niños aparecen dolores y cuando los padres, la persona mayor dice, no, ya eso ya te va a pasar, se le pasan a los niños, ¿verdad? Pero más se ha escuchado en las personas adultas que sufren de muchos dolores. ¿Será que es producto ya del tiempo de su cuerpo, de su organismo? Como usted muy bien expresó, abogado, el dolor... No, él no es abogado, perdónenme, él no es abogado. Licenciado Chamaidán. Esos doctor. El doctor Chamaidán, el doctor dolor en está derecho. presente en todo, en los niños, en los escolares, en los ancianos, en los adultos, en las mujeres, en los con género masculino, con género femenino, en los pacientes trans, en todo. El dolor no lo podemos quitar de la esfera del individuo como persona. Ahora, en el niño es una situación muy complicada, pero tampoco no es complicada cuando se sabe trabajar con el dolor. Existen escalas y parámetros y manuales para evaluar el dolor en los niños también. Porque el dolor, el niño probablemente no le manifieste como le manifiesta un adulto, pero existen, por ejemplo, manuales o tablas. Por ejemplo, hay una escala, la escala de cara. La escala de la cara es una escala que usted le pone al niño caras, ¿no, verdad? Y dentro de esas caras el niño tiene que establecer una cara que es la cara más fea para él, eso significaría que el dolor es más intenso o menos intenso. Es decir, por decirle una manera, ¿no? Existen técnicas visuales, técnicas verbales, técnicas numéricas, muchas técnicas para evaluar, ¿no? Ahora, el organismo, estimado licenciado Chamaidán, es como un vehículo cuando transcurren los años, ¿correcto? El vehículo, si usted le da buen mantenimiento, ¿no, verdad? Buen mantenimiento significa que usted le haga los controles adecuados, que le haga todos los chequeos permanentes y todo. Entonces el vehículo le dura más tiempo. ¿Estamos bien? Correcto. El organismo es igual, ¿verdad? El organismo no es eterno, ni el vehículo es eterno, ¿correcto? Llega un momento en que se deteriora. ¿Por qué se deteriora? Por el uso. Entonces nosotros vamos aumentando de edad y por obvias razones la célula trabaja cada vez menos, tiene más desgaste y entra en un proceso que se llama el envejecimiento. El proceso de envejecimiento trae como consecuencia, por supuesto, signos, síntomas, trastornos, enfermedades, ¿verdad? Y de hecho, pues, dentro de ese grupo de enfermedades y trastornos aparece un signo importante que en este caso es el dolor, que hay que analizarlo en la dimensión que en realidad cada paciente lo necesita dependiendo del órgano afectado. Muy bien, gracias por la... Doctor, bueno, entre los afiliados a la Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Guayaquil, habemos, digo, porque también padezco de esta enfermedad, muchos diabéticos, ¿verdad? ¿Por qué razón a los diabéticos los pies, decimos vulgarmente, hay el hormigueo en los pies? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? Y eso también causa cierto grado de dolor, ¿ah? Claro, por supuesto, por supuesto. Ese signo que usted refiere se llama, desde el punto de vista médico, disestesia o parestesia, que son hormigueos, ¿verdad? Sensaciones de hormigueo, de adormecimiento de las extremidades. El paciente diabético tiene una serie de eventos propios de su enfermedad que le traen, por obvias razones, disminución de la capacidad circulatoria. Disminución de la capacidad circulatoria, al disminuir la capacidad circulatoria, de la capacidad de llevar sangre a la célula, al tejido, disminuye la capacidad de llevar oxígeno. El oxígeno es fundamental para la vida de la célula. El paciente diabético generalmente tiene disminución del aporte de oxígeno, que se llama isquemia, y disminución del aporte que se llama hipoxia. Entonces, ¿qué pasa? Como no llega suficiente oxígeno, empiezan esos hormigueos, empiezan esas parestesias, como que no siente la pierna, pero es por un sistema una situación de tipo circulatoria. Es por la circulación sanguínea, claro, ¿no? La circulación disminuye, al disminuir la circulación disminuye la capacidad de llevar oxígeno, al llevar oxígeno, ¿no, verdad? Entonces
el tejido entra en un proceso prácticamente de deterioro. Este es un programa serio, doctor. Yo creo que nosotros, aunque tratemos temáticas que tienen que ver a veces, que la gente a veces lo trata a burla, también se dice que el paciente diabético tiene alguna dificultad para tener las relaciones sexuales. ¿A qué se debe, doctor? No, o sea, no es que se dice, es. No, se dice. No es que se dice, ¿no? No es que, bueno, ya usted hable de la parte de vista médica. Bueno, que el diabético dice que, no es que dice, es. Bueno, ya, o sea, el diabético que le quiere decir a un médico que no, entonces al médico no le puede mentir. A mí no me puede mentir. Pero el diabético tiene disfunción. El diabético tiene disfunción, una disfunción eréctil producto de lo que hace un momento le explicaba. Hace un momento le explicaba que la disminución de la capacidad de la circulatoria, ¿no verdad?, de llevar sangre a diferentes órganos o aparatos importantes, y en eso el aparato genital masculino es uno de ellos, porque tiene la capacidad de llevar sangre a través de venas y arterias importantes que le permiten la erección. El paciente diabético, al tener disminuida su capacidad de transporte circulatorio, por obvias razones, tiene una disfunción, es decir, una disminución de la capacidad propia de la erección en este caso. Esa es la razón fisiopatológica fundamental de por qué tiene una disfunción, ¿no verdad? Pero ahora es bondadosa la ciencia, ¿no verdad? Y ahora es posible mejorar esas condiciones disfuncionales, en este caso. Compañeros jubilados, atención, que va a dar el doctor Villacrés algunas recomendaciones. Las recomendaciones simplemente que consulte al especialista, porque también recetar uno u otro medicamento. Pero hay ciertas pastillas que por ahí hemos escuchado. Muchas pastillas en el mercado, no sé cuál consume usted en este caso, abogado, pero de todos modos existen muchas pastillas en el mercado que le decía hace un momento que con mucho cuidado todo medicamento, todo droga, todo fármaco tiene que ser previa consentimiento médico. Porque en efecto usted es diabético, pero puede tener otro problema colateral, de pronto de problema renal o problema hepático. Entonces la droga que uno medica... Bueno, la gran mayoría de los diabéticos somos diabéticos e hipertensos. Sí, generalmente eso ya es como una variable definida, ¿no? Sí, en efecto, sí, generalmente... Por eso es que hay que tratar la presión arterial y la glicemia con mucha dedicación, ¿verdad? Claro, así. Yo siempre digo, desde que escuché a uno de mis maestros cuando era estudiante, me decía, ningún paciente diabético y ningún paciente hipertenso se debe morir por diabetes y por hipertensión. ¿Y por qué debe morirse? ¿Por viejo? Entonces, lógico. Porque si usted controla su diabetes de manera adecuada y controla su hipertensión, se puede morir de cualquier cosa hasta rebalándose de una cáscara de plátano, pero no se muere por diabetes y hipertensión. La hipertensión y la diabetes, que son enfermedades que se las puede controlar, usted tiene que seguir regímenes especiales que le permitan tener una vida o una calidad de vida digna en este caso, ¿no verdad? Pero eso depende de usted. Porque eso depende de la nutrición, eso depende de la capacidad de ejercicio que usted pueda también determinadamente activar, la medicación que la tome de manera puntual, los controles y chequeos que usted tiene que hacerse permanentemente. Es decir, que usted es un vehículo, comparando con el vehículo, que permanentemente tiene que estarse haciendo... Al chat están llegando un sinnúmero de preguntas que después eso es interesante, después del corte, Pedrito, que estamos casi listos para el corte, que después del corte estaremos aquí, las preguntas vienen del ingeniero Alberto Enderica, las preguntas también llegan del compañero Richard Vélez y muchísimos aquí, Víctor Mena, tenemos muchísimas preguntas que después del corte, vamos a nuestro primer corte, siempre decimos, el tiempo nos queda corto.
Antes de continuar con la interesantísima charla del doctor Ramón Villacrés Pastor, pues ha venido afiladito y con esas especialidades que ha tenido en esos países hermanos. Creo que llega el momento también, no podemos dejar de saludar a los cumpleañeros. Los cumpleañeros, el licenciado Chamaidán, los compañeros jubilados que cumplen años en esta semana, no son muchos, pero en todo caso usted tiene la palabra. Sí, para nuestros compañeros jubilados de la Universidad de Guayaquil, aquí tenemos las nóminas de quienes desde hoy celebran su onomástico. Hoy lunes 7 de abril, la doctora Blanca Azucena Rodríguez Ochoa está celebrando su onomástico. Y el día jueves 10 de abril, el doctor Carlos Jaime Silva Wilcapi celebrará su onomástico. Felicitaciones, compañeros. La doctora Blanquita, ex profesora de la Facultad Piloto de Odontología, y el doctor Silva Wilcapi, ex decano de la Facultad de Ciencias Químicas. Yupli, así, pero buen amigo de toda la facultad y especialmente del compañero Walter Mariscal Santi. A ver, David Osvaldo, ahora con los activos. Aquí nos llevamos muy bien los jubilados con los activos y la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil también tiene a sus cumpleañeros. Claro que sí, tenemos a Armijo Estriña Norma Allison, Avilés Almeida Pedro Alexander, Bello Alarcón Adonis, Carpio Ceballos Carlos, Charchaval Pérez Daniel, Córdoba Saltos Jennifer, Figueroa Martínez Erika, Franco Zavala Ana, González Poetate Iván, Ladines Jaime Washington, López Macías Katy, Marcillo Peralta Julio, Maroto Hidalgo Verónica, Mateo Méndez Gregorio, Morales Jaramillo María, Morales Prado Edinson, Moreira Basurto Clemente, Moya Alchundia Luis, Murillo Sevillano Leonor, Navarrete Freire Patricio, Paredes Reyes Gonzalo, Pazmiño Rodríguez Eduardo, Pico Aguilar Ana, Rodríguez Juan Cristian, Romero Ibarra Orlando, Rovira Rubio Jorge, Sotomayor León Karen, Tobar Farías Galo, Torres Córdoba Francisco, Vargas Aguilar Germania y Vega Núquez María. Bien, como estamos en el momento de los saludos y de los cumpleañeros, yo quiero también indicarles a los compañeros de mi promoción del Colegio Nacional Experimental Piloto Eloy Alfaro, que nos vamos a reunir este viernes. Los he invitado a los compañeros en Encebollado, al compañero Víctor Chulca, al compañero El Cholo Alfredo Parrales, al compañero Carlos Torres, al compañero el abogado Carlos Murrieta, al Cholo Guerra Baidal, en el paralelo habían algunos cholos, al compañero Emilio Guayamabe, gran defensa de Barcelona, al compañero Genaro Castro, que con todo cariño le decíamos sangre oculta, al compañero Hermes Sánchez, que también fue nuestro profesor, porque era jovencito, recién graduado, y lo hemos invitado también al compañero Juan Sierra, al doctor Julio Rubio, al compañero abogado Leonardo Cuesta, al compañero Marquitos Aguirre, hermano de Panchito, también nuestro inspector, y también nuestro maestro, a mi hermano Leonardo Pacheco Gil, Paquito, conocido como Paquito en la familia. Paquito era del grupo de los relajosos, yo era del grupo de los estudiosos, y mal que yo lo diga al público. Al compañero Walter Arauz, al compañero Winton Taylor, al compañero Genaro Castro y todos los compañeros de la promoción 1974, 73, 74, estamos invitados aquí a un encebollado el día viernes 9 de la mañana en el lugar indicado. Nos vamos a reunir en el lugar indicado. Continuemos, doctor Villacrés, porque su charla realmente ha concitado la audiencia que está alborotada haciendo preguntas sobre el diagnóstico y tratamiento del dolor, porque es una temática que tiene vigencia, que tiene actualidad y que nunca pasará de moda. Algunos reumáticos también me están aquí escribiendo,
a qué se deben ciertos tipos de dolores, pero bueno, yo no soy médico, en todo caso usted nos podrá explicar, doctor Villacrés, porque el cuerpo humano realmente es una maravilla, la creación divina, pero también tiene sus bemoles. Continúe, doctor Villacrés, dándonos una explicación sobre... Sí. No es Alexa, ¿verdad? Es Alicia. Alicia. Sí, es importante además también en el tema del dolor analizar otras repercusiones que van relacionadas con los dolores y especialmente los dolores de tipo crónico. Un paciente con dolor crónico tiene otros efectos multifactoriales importantes que considerar, porque generalmente los pacientes tienen imposibilidad de movimiento, los pacientes podrían tener también algo que es importantísimo en el paciente, que es la ansiedad, un estado de ansiedad y un estado de depresión. Entendamos claramente que el dolor, de una u otra manera, por más leve que sea, nos causa una incomodidad y una molestia individual, pero incómoda, que tratamos de superarla. Ahora imaginémonos nosotros pacientes crónicos que tienen que convivir con el dolor de una manera permanente. Sus estados generales se afectan en virtud de pasar por otros cuadros paralelos que se complican con el producto del problema del dolor. En este caso, fundamentalmente los trastornos de tipo psicológico, como son la ansiedad y la depresión. En efecto, pues la ansiedad y la depresión lo conllevan a otro tipo de trastornos paralelos, como el insomnio, por ejemplo, que también se relaciona también con afectaciones de dolores de tipo crónico, porque de una u otra manera, si el dolor es crónico, que generalmente hay tantas patologías en que el dolor es crónico, el paciente sufre una vulnerabilidad en su estado orgánico general que lo pone al paciente en un alto riesgo no solamente de padecer la patología de tal, sino del pronóstico de la enfermedad y el pronóstico de vida también. ¿Qué es lo que se procura o qué es lo que se trata? Es de mejorar la calidad de vida o de una u otra manera en los pacientes con dolores crónicos por muchas patologías, de tratar de que el paciente pueda convivir de una manera de armonía, de una manera en que pueda ser tolerable de una u otra manera su dolor. El dolor tiene muchas esferas y aparte de esas esferas, el tratamiento del dolor no solamente conlleva al utilizar las drogas o los fármacos, porque de una u otra manera ellos también tienen sus efectos colaterales adversos o contraindicaciones peligrosas también, así como puede tener bondades en el tratamiento también. El tratamiento probablemente en muchos casos también ya el tratamiento farmacológico ya no surta ni efecto y entonces hay que buscar otras alternativas también para tratar el dolor. Porque el dolor no solamente se lo puede tratar desde el punto de vista de la droga, en este caso como tal, sino también hay tratamientos importantes como por ejemplo la acupuntura, que es una alternativa interesante, por ejemplo las TENS, que son procedimientos eléctricos importantes sobre la zona afectada, también tiene muy buenos resultados, por ejemplo la meditación, la hipnosis, la radioterapia y otro tipo de alternativas, la proloterapia, la sección nerviosa. A veces hay patologías de columna o patologías de tipo osteomioarticular, que es necesario infiltraciones en las articulaciones, especialmente por dificultad de movimiento, por deformidades, se hacen tratamientos in situ, se hacen infiltraciones con medicamentos, con corticosteroides, con adyuvantes, medicamentos importantes, de modo tal que le aliviemos y le permitamos al paciente tener una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida, una mejor, de una manera llevadera su enfermedad, porque de eso es lo que se trata. En definitiva, ahora cuando uno se involucra en el estudio de esta temática, que no es que es nueva aquí ni en otra parte no, pero existen países en el cual tuve la oportunidad de hacer este posgrado, países donde el dolor se convierte en un espacio importante de atención, especialmente para evitar la cronicidad en los pacientes,
y eso nos permite a nosotros acá ahora poder brindar la posibilidad de conocimiento y del tratamiento de la complejidad de este signo tan importante, ¿no, verdad? Doctor, vamos a dedicarle unos minutos también a hablar sobre los problemas que tenemos los jubilados. Bien. Estamos, compañeros jubilados y compañeros activos también de la Universidad de Guayaquil, en una lucha constante. El asunto de la devolución de los fondos de reserva, en la lucha con usted, estimado doctor, no sé si usted lo recuerda, Por supuesto. voy a traer yo el documento para enseñarle aquí a los compañeros jubilados y activos que logramos cuando usted fue vicepresidente de la Asociación de Profesores conjuntamente conmigo en la presidencia, logramos pagar los fondos de reserva hasta el año 2000. Logramos el doctor Carlos Cedeño Navarrete, que en paz descanse, por la gestión de la Asociación de Profesores en la dirigencia del doctor Villacrés con Osvaldo Pacheco, logramos que se pague los fondos, sin ningún trámite, compañeros, sin ir a la pelea, sin ir a presentar el formulario 107, sin entregar la partida de nacimiento, nos piden ahora hasta el acta de bautizo y tantas cosas, ¿verdad? Nos pagó el doctor Cedeño, sin ningún problema. El doctor Pazley, también interventor, logró pagar algo de los compañeros que también presentaron su reclamo de los fondos de reserva. Pero nosotros, quienes hemos presentado hace 4, 5, 6 años, estamos en un viacrucis. Ese viacrucis nos lleva a que entreguemos los documentos con el formulario 107 en el IES. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social da el trámite no de la noche a la mañana, demora 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a veces mucho más, y emite las glosas. Las glosas, compañeros, son notificados a la universidad y lo hemos reiterado aquí, la universidad impugna. Está bien, dentro del debido proceso. Regresan las glosas a la regional analiza esa impugnación y ratifica las glosas. Notifican nuevamente a la universidad apela. Esa apelación va a Quito. En Quito regresa a la provincial vuelve a emitir las glosas, regresa a la universidad vuelve a apelar, per secula seculorum, y lamentablemente estamos siendo perjudicados. Y también se está perjudicando la universidad, porque los intereses van corriendo. Y compañeros, créanlo, palabra de honor, porque así va a ser. Más tarde que temprano la universidad tendrá que pagarnos, porque es un derecho, además porque ya hay precedentes, como lo indica usted, compañero Villacrés, ya se ha pagado. Pero esta universidad... Abogado, vale la pena un punto de orden. ¿Cómo no? ¿Cuál es, abogado? ¿No? ¿Cuál es? Mire que usted ha hecho un relato real y objetivo de los fondos de reserva. Si existe precedente, si ya, como usted menciona, el doctor Cedeño en su momento, si el doctor Pazley en su momento, si nosotros presentamos toda la documentación y vuelve y la universidad apela y vuelve impugna y nosotros volvemos a demostrarle y ellos vuelven apelan y vuelven impugna, ¿cuál en realidad la intención que tienen las autoridades de turno? ¿Cuáles son las personas que trabajan en este tema que dificultan tanto a punto tal que usted dice ahora cada vez y cuando piden acta, ya mismo el acta de defunción del tatarabuelo para poder justificar? Sí, en este momento nos han solicitado los roles del año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Todos esos roles nos han solicitado. Y también, una vez entregados los roles, yo tuve la opción de poder sacar los roles. Hay otros compañeros que lamentablemente ni siquiera pueden entrar a la universidad. Una vez que entregamos los roles
Ya me mandaron otro correo, ya no solo los roles, ahora tenemos que entregar también los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo del año 2000 al 2009. Yo les he indicado que los profesores universitarios no tenemos contratos, nosotros lo que tenemos son nombramientos desde el momento en que por una o B circunstancia ingresamos a la docencia con el nombramiento años atrás. Entonces yo estoy solicitando mi nombramiento y voy a entregar el nombramiento, pero me están diciendo, por ahí me han informado, que, y esto me lo dijo en algún momento la anterior directora de Talento Humano, que trabajaba con el director actual, que se sustentaba en que hasta ciertos años nomás se pueden entregar documentos, que ya luego los documentos ya no están obligados por la ley tal, por la ley cual, compañeros, pero perdónenme, aquí nadie nos puede vulnerar el derecho a cobrar nuestros fondos de reserva. Este programa Universidad del Aire, lunes a lunes, seguirá en esa lucha para que nuestros fondos de reserva puedan ser cancelados porque fueron aportados de una manera irregular. Entonces, si ya se ha pagado a un grupo de profesores en esta administración de nuestro amigo, el doctor Francisco Morán Peña, no se ha pagado a nadie, porque le está buscando el director de Talento Humano, y más que el director de Talento Humano en este momento, los funcionarios del Seguro Social, que ya por comentarios que yo he tenido de la parte interna me han dicho que están buscando la fórmula para archivar los procesos, porque no puede seguir en esta circunstancia de que por una parte el Seguro Social emite las glosas, pero también cuando el Seguro Social emite las glosas, como tienen una matriz, y esa matriz dice con letra chiquita, este documento puede ser apelado, traduciendo el asunto, porque ahí habla de una disposición de una normativa legal, entonces la universidad vuelve a apelar, apela y apela y apela, ya les he dicho a ustedes también, compañeros, sino que es lento el procedimiento dentro de la universidad. La compañera procuradora de la universidad ya se reunió conmigo, ya estamos elaborando, ella está elaborando, porque ella tiene que hacer el documento, yo simplemente quiero ver el documento, porque para pedir el pronunciamiento del Procurador General del Estado, porque el Procurador General del Estado se sustenta en el criterio que tiene la universidad. Porque, compañeros, si el señor rector está temeroso de alguna glosa posteriori, no hay problema porque el debido proceso se ha dado, pero ya de manera reiterada, porque ya se impugnó, ya se apeló y se sigue apelando, apelando, apelando y apelando hasta las calendas griegas. Eso hace, compañeros, que nosotros tengamos inconvenientes para el cobro de nuestros fondos de reserva. Pero vamos a continuar en la lucha. Y si fuera necesario organizarnos y emprender acciones contra el Seguro Social, contra la misma universidad que está aquí, le da largas y largas y largas con el Seguro Social al asunto, compañeros, porque es un derecho. Usted, señor rector, también está reclamando sus fondos de reserva. Y yo creo que el derecho que tenemos los profesores a que ese valor que no fue calculado correctamente, porque también hay un trámite para los aportes, claro que esa es una cantidad menor, pero igual es un derecho, y los derechos son irrenunciables. Aquí el joven David traía la Constitución Política del Estado para hablar sobre los derechos, pero lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto. Ya mismo Pedrito nos hace la señal de que tenemos 1 minuto, de que tenemos 2 minutos, de que tenemos 5 minutos, y tenemos que hacerle caso porque en este programa Universidad del Aire, en el Facebook, realmente nosotros siempre tenemos que estar con ese espíritu de lucha, con ese espíritu gremialista, con ese espíritu de trabajo. Entonces no solo es la lucha por los fondos de reserva, la lucha también es por el pago de la jubilación complementaria. Lo hemos dicho aquí, compañeros, hay una sentencia de la Corte Constitucional y hay un pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
que nos otorgue el derecho. La universidad nos pagó hasta noviembre del 2021. Y por la malhadada circunstancia de la directora de talento humano en ese tiempo, la abogada que ahora es jueza, no nos pagaron desde noviembre de 2021, cuando en la sentencia en ningún momento dice que se debe pagar a quienes ya venían percibiendo la jubilación complementaria. En todo caso, de ahí para adelante se hubiera dado, si ellos quieren interpretarlo de esa manera, que ese no es el espíritu de la Corte Constitucional. La ley no tiene efecto retroactivo, rige para lo venidero. Artículo 7 del Código Civil lo expresa con claridad meridiana. Entonces, tenemos ese problema. Hemos terminado, compañeros, no hemos terminado todavía el reglamento de jubilación del cual yo les hablaba, que nada tiene que ver con nuestro recurso. Nuestro recurso de protección, estamos a la espera de que el tribunal nos cite a la audiencia de estrados. Y vamos a ir a la audiencia de estrados, compañeros. Y ya Pedrito Yamim, ya lo veo que está que mira la hora, pero en todo caso, vamos a ir a la audiencia de estrados del grupo 1, 2 y del grupo 3. El reglamento que ustedes están haciendo es para futuro, no es para... No es que ustedes están haciendo. Que ustedes participen. El reglamento que la universidad está elaborando y que le solicité al señor rector que quería estar en esa comisión y muy gentilmente el señor rector me incluyó en esa comisión. Estamos ya casi terminando, digo, pero yo... ¿Cuánto llevan haciendo el reglamento? Aquí tengo el reglamento, compañeros. ¿Cuánto tiempo aquí llevan está. haciendo el reglamento? Si usted puede leer, doctor Villacrés, ¿en qué fecha fue entregado? Ahí está, sáquese los lentes, póngase los lentes. El día 9 de mayo del año 2022. Ya, del 9 de mayo al 2022. Es decir, vamos para los 3 años ya. Oiga, qué inteligente es usted, doctor Villacrés. Yo por eso... Entonces usted sigue luchando 3 años en la comisión. Lo felicito. Todavía los reglamentos no salen. No, yo no creo en usted, doctor Villacrés. A ver, licenciado Chamairán, ¿qué fecha dice, doctor licenciado Chamairán? Dice 9 de mayo del año 2022. Entonces son 3 años, compañeros. Vamos a cumplir en mayo el otro mes 3 años para hacer un reglamento. Yo siempre he dicho que para hacer un reglamento 60 días es suficiente. Ojalá podamos terminar el reglamento, pero como usted también lo expresa, compañero ex vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, de la PUC, esto es de aquí para adelante. De aquí para adelante, esto no es con efecto retroactivo como lo estamos planteando en nuestro recurso de protección, que es del momento en que nos jubilamos. Y ahí hay algunos bemoles que yo quiero que la comisión en una última reunión, siempre les digo, ya nos falta la última, pero siempre sale ahí algún miembro de la comisión y ahora quieren hacer una fórmula media mefistofélica, y perdónenme la expresión, una fórmula allí para ver a quienes sí, a quienes no, quienes tienen derecho, quienes no tienen derecho, o quienes son los prioritarios, quienes no. En todo caso, estamos, compañeros, en esa lucha, y esa lucha va a dar frutos después de que estamos insistiendo casualmente el día de hoy. Luego de que termine el programa estaré pidiendo que se haga la reunión de la comisión para poder terminar definitivamente este reglamento y luego ya entre en vigencia después de que se asignen los recursos, porque como ustedes conocen, este pago de la jubilación complementaria es con autofinanciamiento y los recursos tienen que estar detectados en función de este autofinanciamiento. Entonces, vamos a ver qué sucede, compañeros. Seguimos en la lucha y como siempre nosotros, antes de que Pedrito me diga 1 minuto, ya nosotros nos vamos a despedir unos minutos antes de que termine este programa. Por primera vez nos vamos a ir con nuestro grito de combate. Esta lucha la ganamos, dure lo que dure, dude quien lo dude, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos. Hasta el próximo lunes.